Dolores de cabeza, mareos y náuseas son algunos síntomas que se pueden presentar por las largas horas de exposición al sol. Sin embargo, capear el calor con temperaturas demasiado bajas también trae complicaciones. Sebastián Fuentes tiene los detalles. Termómetros bordeando los 30 grados y sensaciones térmicas sofocantes. La pregunta es cómo lograr capear el calor y no terminar con un resfrío de verano por los cambios bruscos de temperatura. Primero con agua caliente, después con agua helada. La ventana abierta, harta agua y nada, pues ventilador también. Mucha agua y una duchita bien helada en la tarde. Bueno, muy bueno. Dormir con la ventana abierta, utilizar aire acondicionado, hidratarse y mojarse con agua helada son algunas recomendaciones, pero en el caso del aire acondicionado y de los ventiladores hay que tener cuidado cuando las temperaturas son menores a los 21 grados. Se usan estos ventiladores de aspa u otros que no se pongan directo al cuerpo, sobre todo a la espalda. Eso produce cambios de temperatura bastante intensos y que determinan una alteración de los mecanismos de defensa respiratorio y potencialmente infecciones bacterianas. En el caso del abuso del aire acondicionado puede generar rinitis, faringitis y sequedad en los ojos por estar en contacto con un frío seco. Por otro lado, los médicos recomiendan que los golpes de temperatura con duchas muy heladas pueden generar complicaciones. El cambio de temperatura también es peligroso porque produce una descarga adrenérgica, descarga de adrenalina, muy importante. Y en aquellos pacientes que tienen problemas cardíacos o aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, la presión alta, pueden tener problemas. Entonces, se puede hacer, pero en aquellos pacientes que estén autorizados para hacerlo. Lo importante, explica la especialista, es mojarse el cuello, las muñecas y la zona del estómago para bajar la temperatura corporal. Sea cual sea su fórmula, acostúmbrese, porque los 30 y algo grados serán parte de este verano. Sebastián Fuentes, CNN Chile. Pero ¿y qué pasa con los deportes cuando se practica este tipo de ejercicios en esta época del año? ¿Es más peligroso? ¿Qué precauciones debemos tener para resolver esta y otras dudas? Está con nosotros el cardiólogo de la Clínica Santa María, doctor Pablo Pedreros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, veíamos una nota sobre el calor, ¿no es cierto? Y sobre los cambios de temperatura que pueden ejercer en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa a nivel cardiológico? Bueno, a ver, en primer lugar, quiero señalar que el deporte es una herramienta muy útil desde el punto de vista de salud. Nos ayuda a prevenir muchas enfermedades metabólicas como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, que finalmente nos pueden llevar a presentar un infarto o un accidente cerebrovascular. En ese sentido, lo primero, cuando uno habla de deporte, hay que considerar lo que es algo bueno, es algo bastante positivo. Practicar deporte hay que hacerlo con cuidado. Y desde el punto de vista de la edad, yo creo que depende de la edad que uno vaya teniendo, el cuidado que tengamos al momento de iniciar la práctica. Todos hemos visto en la televisión muchas veces jugadores de fútbol que tienen alto nivel de entrenamiento y súbitamente mueren en la cancha, o personas que están corriendo la maratón presentan un infarto. Entonces la pregunta que todos nos hacemos, para nosotros mismos, para algún familiar, es ¿qué podemos hacer para prevenir que eso nos vaya a ocurrir? Entonces, generalmente nosotros los cardiólogos, en el general los médicos, recomendamos que antes de practicar deporte nosotros debiéramos realizarnos varios exámenes para evaluar cómo está estructuralmente el corazón. ¿Con qué tipo? Por ejemplo, ¿test de esfuerzo? Hacer un test de esfuerzo principalmente. El test de esfuerzo es someter el corazón en forma ordenada a una exigencia relativamente máxima y evaluar si ese corazón va a responder o no va a responder y de qué manera va a responder. Pueden ocurrir cosas muy sencillas, como que por ejemplo la persona es hipertensa, nunca supo que era hipertensa y que al hacer el ejercicio máximo hace una crisis hipertensiva. Y eso con el calor aumenta. Y eso con el calor va a aumentar. Y el paciente va a tener dolor de cabeza, no se da cuenta por qué se cansa tanto y puede finalmente debutar con un accidente cerebrovascular o con un infarto durante la ejecución del ejercicio, lisa y llanamente porque no sabía que era hipertenso.
y habiendo sido hipertenso mucho tiempo. Y también tiene que ver, por ejemplo, hay personas que son sedentarias todo el año y se les ocurre jugar la pichanga en la playa o el partido de voleibol o salir a trotar o a caminar. Exigen su cuerpo de una manera extensa y profunda que no lo habían hecho durante el año. Exactamente. Ahí hay dos tipos clásicos que son los weekend warriors, que son las personas que fin de semana se ponen a correr 10, 20 kilómetros y durante la semana no han hecho absolutamente nada. Esas personas tienen que tener mucho cuidado porque desde el punto de vista cardiológico pueden tener accidentes de placa, pueden tener infartos, y no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel de articulaciones y todo. Ese es un grupo que yo creo que es algo, entre comillas, levemente irresponsable hacer ejercicio de esa manera. Y el otro grupo son la gente que durante todo el año no han hecho ejercicio nunca, y de repente a final noviembre, diciembre empiezan a ver que empieza el calor, se van a los gimnasios, empiezan a hacer acondicionamiento, van 2, 3, 4, 5 veces a la semana al gimnasio y no se han hecho ningún chequeo. Ese tipo de personas están sometiéndose a un riesgo mayor. Depende del deporte que estén practicando, pero en general someterse súbitamente a ejercicio en forma violenta es de riesgo para nuestro corazón, es de riesgo para presentar infarto, en fin. ¿Y a su juicio, por ejemplo, en los gimnasios debería ser obligatorio pedir algún chequeo más bien más profundo? Yo creo que sí, porque uno tiene que hacer el balance del chequeo, lo barato que sea, lo poco agresivo que sea y el beneficio que tengamos. Yo hago intervencionismo coronario, por ejemplo, meterse a ver directamente las coronarias siempre va a tener un riesgo, pero por ejemplo someterse a un test de esfuerzo o a un electrocardiograma o a un ecocardiograma no es ningún riesgo para el paciente. Y es bien asequible en cuanto a precio. Exactamente, asequible en cuanto a precio. Actualmente hay cobertura para hacerse los exámenes, es parte del chequeo anual y nos da mucha información. Por ejemplo, la gente joven, los deportistas, la primera causa de muerte es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es que el corazón está más grueso congénitamente y la persona no se da cuenta. Basta con hacer un ecocardiograma y el eco va a demostrar la alteración estructural que tiene el corazón y nosotros de esa manera podemos prevenir una muerte. Es tan importante y el examen es barato, no produce daño y podemos hacerlo perfectamente antes. Entonces, ¿solo los adultos debieran hacerse este tipo de exámenes o los niños? ¿De qué edad? Yo creo que toda persona que se va a someter a un régimen de ejercicio deberá hacerse el chequeo. Hay que distinguir uno entre la muerte súbita en personas jóvenes, por ejemplo, que son alteraciones estructurales congénitas, valvulares, miocardiopatía hipertrófica, en fin, y las alteraciones coronarias, que son las que nos llevan al infarto, que son de personas mayores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo antecedentes familiares de una persona que tuvo un infarto, obviamente antes de hacer ejercicio yo debo hacer un test de esfuerzo, que es una cosa que me va a quitar media hora. El médico va a saber la información y me va a permitir saber hasta cuánto puedo llegar, qué es lo que puedo hacer, cómo me debo entrenar. Doctor, ¿y las mujeres se comportan de igual manera que los hombres o hay alguna distinción en cuanto, por ejemplo, a las posibilidades de aguantar un poco más el calor o menos el calor al hacer deporte? A ver, las mujeres son más aguantadoras, yo creo que son completamente distintas. La mujer... En todos somos más aguantadoras, doctor. Exacto. Yo creo que, mira, las mujeres, por protección hormonal, cuando están en la etapa fértil, tienen menos probabilidad de tener eventos coronarios que los hombres. Las coronarias tienen menos placas, están menos expuestas a accidentes de tipo coronario o cerebrovasculares. Cuando la mujer pasa a la menopausia, las curvas de mortalidad se acercan y se igualan. Entonces, la mujer está más protegida inicialmente y después de los 50, 60 años, esa protección la pierden y se acercan rápidamente. Y por otra parte, lo que tú mismo decías, la mujer aguanta más. La mujer puede tener un infarto y va a quejarse menos que el hombre. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque va a llegar más tardíamente. Para los médicos va a expresar menos síntomas que el hombre y hay que tener ojo porque probablemente ella diga, tengo poco dolor, pero lo que está sucediendo es algo mayor. Doctor, nos queda un minuto y me gustaría no dejar de preguntarle, ya estamos dentro de una situación en que la persona se desmaya, se desvanece. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Ya, ahí es importante dos puntos. Uno, la persona cuando se desvanece, lo primero es pedir ayuda. Pedir ayuda. Una persona sola no puede hacer nada. Por lo tanto, se pide ayuda al resto del medio, que alguien llame a una ambulancia, que llamen a un servicio de salud, ir donde la persona, averiguar primero si tiene pulso y se está respirando, porque es muy distinto un desvanecimiento, un síncope, una lipotimia que nosotros llamamos, que se desvanece la persona, pero que tiene pulso, está viva, a una persona que tiene pérdida de pulso y que está haciendo una muerte súbita.
Son dos cosas distintas. Uno averigua si tiene pulso y está respirando, podemos actuar en forma más tranquila. Si no tiene pulso, hay que iniciar maniobras de reanimación básica, y eso es importante, que la gente se entrene, que en los lugares de trabajo haya un equipo, un team que sepa cómo reanimar a una persona mientras llegan los servicios de salud. Y la otra cosa es muy importante, que acá en Chile nosotros no lo tenemos implementado y que se ve solamente en algunos lugares, es que deberán existir desfibriladores automáticos, que son aparatos que valen 1 millón, 2 millones de pesos, en los lugares de trabajo, en los gimnasios, en los aeropuertos. Son aparatos inteligentes, la persona se desvanece, uno le pone el aparato las dos paletas y lee. Dice, el paciente está en paro, y el mismo desfibrilador automático lo desfibrila y lo mantiene vivo hasta que llega la gente de salud. Y eso puede marcar una diferencia brutal en que una persona que tiene una fibrilación, que puede salir bien parado, que puede sobrevivir, se muera o salga vivo. La verdad que eso hace una gran diferencia, y si uno ve el costo, ¿no es cierto?, relacionado a lo que puede implicar, ¿no es cierto?, salvar una o muchas vidas, es muy importante. Doctor, queremos agradecer que haya venido a Vida y Salud en el día de hoy. Ha sido súper gráfico en mostrarnos las distintas alternativas, los beneficios que tiene el deporte y, por supuesto, qué cuidados, cómo prevenir, que esa es la idea de este programa. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, y así terminamos el capítulo de hoy. Los dejo, como siempre, con la programación de CNN Chile. Hasta pronto.